Socialmente, doctor, siempre el fútbol ha sido el gran fenómeno del país. Une masas, pero también separa Sí, criterios, separa familias inclusive, ¿verdad? sí. Pero generalmente ha sido un factor de unión. Pero en los últimos años hemos estado viviendo, obviamente hay algo que lo genera y no es el deporte realmente, a mi gusto, no es Sí. el deporte realmente lo que genera. Y con usted que es un psicólogo que tiene una especialidad en ver este tipo de temas, lo vamos a ir viendo a detalle. ¿Por qué trasladamos esos problemas que no vienen del fútbol, los trasladamos cuando nos movemos a un estadio de fútbol? Excelente pregunta. Mire, yo le llamo a eso la decepción social. Nosotros como país estamos decepcionados socialmente, pero esto es, obviamente el fútbol es el océano donde se desembocan muchos ríos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos un análisis antropológico, sociológico, psicológico, lo que usted ha dicho es la verdad. O sea, es decir, el fútbol no es realmente la raíz de la situación. La raíz de la situación es toda la complicidad que hay alrededor de varios elementos. Estamos hablando de crisis económica, crisis política, situaciones que generan malestar en la población. ¿Y dónde se desembocan? Se desembocan en algo que nos gusta a todos, el fútbol. Por ejemplo, y aquí algo que yo venía pensando ahorita que íbamos a conversar este tema, es, por ejemplo, lo que pasó en Inglaterra, cómo cambió Inglaterra de pasar de hooligans a pasar a la mejor liga del mundo. La Sí. Premier League es la mejor liga del mundo, pero ¿qué hizo? Una transformación total de su fútbol, ¿verdad? Y obviamente aquí hay que referirnos a la historia. En Honduras no podemos hablar de violencia en el fútbol de del último mes, de la última temporada, No. de cómo terminó el campeonato, sino hay que referirnos desde la historia, desde que inicia nuestro campeonato. Entonces, ¿por qué? Hay pensadores que dicen, si no conocemos de historia, estamos condenados a repetirla. Entonces, es importante que lo veamos de esa manera. Entonces, yo creo que es un estudio muy profundo lo que debemos de hacer. O sea, no es un análisis de solo ver la punta del iceberg. Abajo de eso hay un pedazo más de iceberg que es bastante amplio, ¿verdad? Entonces es importante verlo de esa perspectiva. Importante comparación, guardando obviamente las Sí. distancias, porque alguna vez alguien me dijo, es una cuestión cultural. No, yo no No. creo que hay una raíz cultural en esa, porque Inglaterra Ujú. siempre ha sido culturalmente un país muy adelantado a comparación con Honduras, y sin embargo vivía situaciones mucho más complejas que las nuestras, que decantaban inclusive en muertes en los estadios, o en Exactamente. las afueras de los Sí. estadios, o en los bares alrededor de los estadios. Ujú. Nosotros todavía no hemos llegado a situaciones tan extremas como vivió Inglaterra. Sí. Y tal vez por eso esa sacudida Sí. terminó dando un cambio radical que lo ha convertido inclusive en la mejor liga del mundo, como usted acertadamente lo menciona. Y creo que en eso vamos a concluir la mayoría de las Sí. personas. Pero ahí sí culturalmente sí hay una diferencia. Y Claro. es, nosotros como hondureños nos ha gustado siempre posponer las cosas, Sí. ser políticamente correcto. Y esa situación no nos ha permitido realmente dar un cambio de 180 grados y empezar realmente con un cambio que sea radical y que permita que nuestro fútbol, el espectáculo lo den los futbolistas y no las barras o los aficionados o los Sí. pseudo aficionados en las graderías. Usted ha dicho algo importante, cambio radical. Así le cuento rapidito en 3 minutos de lo que pasó en Inglaterra. Perfecto. Inglaterra, el fútbol inició a mediados del siglo XIX. Ellos se vanaglorían porque dicen que inventaron el fútbol. Así es. Ok, finales del siglo XIX. Empezaba el amateur y empezaban a formarse la liga inglesa. Inicia el siglo XX y Inglaterra para un poco el fútbol. Ujú. ¿Por qué? Porque participa en 2 guerras mundiales. Sí. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y termina la Segunda Guerra Mundial a finales 1945, 46. Ujú. Y se retoma el fútbol a finales de los años 40. Pero, ¿qué pasa?
históricamente en el mundo, los países que han participado en guerras, generalmente esos veteranos de guerra sufren algo que se llama estrés postraumático. Entonces, sale de la guerra Inglaterra, ¿verdad? Pero tiene un montón de veteranos complicados, ¿verdad? Entonces, pero como hay mucha inversión, ¿verdad? La maquinaria de la guerra es inversión. Es inversión. Eso les sirvió para terminar los años 40, pero en los años 50 comienzan ciertos problemas económicos en Inglaterra. Empieza a haber un poco de devaluación de la moneda, de inflación, problemas políticos, problemas sociales. Ahí es donde que nos parecemos. O sea, usted hablaba de cultura, pero los problemas sociales, económicos, inflación son muy parecidos. Sí. Pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Entonces pasan los 40, pasan los 50 y van aumentando los problemas. Alguien menciona, al hablar de fútbol inglés es hablar de hooligans. Sí. Pero los hooligans no es que son aficionados de fútbol, sino que ¿a dónde surgen los hooligans? Los hooligans eran como cuando alguien le pone un apodo a alguien. ¿A dónde empezó? En los años 20, cuando hablaban acerca de que alguien se peleaba en un bar, pero era gente que venía de estratos económicos bajos. Entonces a todos esos peleoneros, a todos esos borrachos, les decían hooligan. O sea, años 20. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Siglo atrás. Claro, después se aplica al fútbol porque eran los peleoneros, los borrachos y todo eso. Entonces, volviendo a los 60, empiezan los problemas económicos, pero es cuando el fútbol inglés está mejor. Año 1966. ¿Qué fue? Campeón del mundo. Sí. Año 1966, porque cuando estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Reino Unido. Sí. ¿Verdad? La Comunidad Británica, estamos hablando de Escocia, Irlanda del Norte y Gales. ¿Qué pasa? Escocia tiene su campeón de la Champions League, llamado el Celtic de Glasgow. Sí. 1967. 1968, el Manchester United, campeón de la Champions. Es decir, los 60 reinó el fútbol inglés en Europa, pero sí, iba creciendo su problema hasta desembocarse en los años 70. Los años 70 fue el desemboque social tremendo, de devaluación, problemas de desempleo, etcétera, etcétera. De ahí surgen movimientos como el movimiento anárquico que se volvió música, ahí surgen Sex Pistols y toda la revolución musical, económica y todo eso de los ingleses, ¿verdad? Entonces, pero sigue creciendo la problemática en los estadios viejos, estadios problemáticos, estadios con gradas de madera todavía. Sí, muchos todavía lo eran, sí. Y se llega a los 80s. Pero, ojo, en Inglaterra todos los fines de semana habían heridos, habían golpes, habían riñas por los famosos hooligans. Sí, porque usted pone en contexto las competiciones europeas, pero los campeonatos domésticos ya vivían problemas internos. Y es cierto, lidiaban con ellos semana a semana, que probablemente precisamente porque no teníamos este boom de las redes sociales y de los medios de comunicación y el internet y toda esta situación, nos enterábamos tarde, pero ellos lidiaban cada fin de semana con este tipo de problemas. Ahora bien, le termino de contar esta historia donde está el cambio radical en el fútbol inglés. En los 80s. ¿Verdad? En los 80s. En 1985 se da la famosa final entre el Liverpool y la Juventus. ¿Verdad? En el estadio de Heysel, que después se llamó la tragedia de Heysel. Los hooligans del Liverpool. Se dice que los Liverpool es el equipo del pueblo en Inglaterra, sí, el equipo más popular, y después el Manchester United. Entonces, ¿eso qué hizo? Que la UEFA sacara 10 años del fútbol al fútbol inglés, sí, que al final fueron 6 años, pero sacaron a todos los equipos ingleses de las competencias europeas. Y eso dañó, porque la violencia seguía, la violencia no paró. A lo interno. ¿Y qué pasó? Todos los patrocinadores se fueron, la televisión se fue y el fútbol inglés perdió dinero. En esos primeros 5 años de la década de los 80, perdió dinero el fútbol inglés. Salió de las competiciones internacionales, pierde su hegemonía que ya había ganado. Sí, porque varios equipos ingleses ganaron. El fútbol inglés está a la baja. Sí. 2 semanas antes, ojo, 2 semanas antes de la tragedia de Heysel, está la famosa tragedia del Harrisburg, ¿verdad? Murieron 26 personas. Un estadio viejo de la 3ª división inglesa. Murieron 26 personas. ¿Por qué? Porque abajo del estadio
Se permitía fumar, se permitía, cae cerillos, cae cigarros y se incendia. Una tragedia tremenda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí va viendo, todavía el Estado no se está metiendo. Sí, Esto señor. está viendo la distancia. Ese fue el baile Spire, se llamaba, el baile Parade, se llamaba esa tragedia de 2 semanas antes de la tragedia de Heysel. En 1989, la peor tragedia del fútbol inglés. Esa es la de Hillsborough, ¿verdad? Otra vez el Liverpool va a una final con el Nottingham Forest. Nottingham Forest, que ganó Europa que también. ganó Europa. Bueno, de hecho, los 3 equipos de los 70 y 80 mejores rankeados en Eran la liga inglesa ingleses. eran Nottingham Forest, Manchester United, Liverpool y el Aston Villa, imagínense. Aston Villa. ¿Cuál Los villanos. Chelsea, cuál Manchester City? No, Los villanos. esos eran los meros meros. Entonces, esa final, Nottingham Forest versus Liverpool, 96 personas muertas, 700 personas heridas. Margaret Thatcher está mandando, la mujer de hierro, la dama de hierro, dijo, ¿saben qué? Basta, basta, basta. Y nombra a un juez llamado Peter Taylor para que haga un informe de lo que pasa en el fútbol inglés. Eso se llama el famoso informe Taylor, que fue el que cambió realmente el fútbol inglés. 76 indicaciones de la problemática. Estadios viejos, Sí, señor. quitar las cercas. Las cercas, que al meter comienzo meter lo tecnología. consideraron loco. Sí, era un loco. ¿Cómo es posible? No, era más que todo para ver a los malos. Recuerdo muy bien las críticas fuertísimas que hubieron precisamente por eso. Claro. Porque decían, si quitas la cerca, Se va a ¿cómo meter. contienes a los hooligans? Cuando- Pero obviamente antes de quitar la cerca hubo una reestructuración muy completa. Exactamente. Lo primero, carnetización de todos los fans. Así es. Ahí empezaron a decir, hagan socios. Sí, señor. Y póngales carnets. Identifiquen su gente. ¿Y sabe qué lo chistoso de eso? Se encontraron, de esa carnetización, se encontraron asesinos en serie en Sí. Inglaterra. Hubieron 36 cadenas perpetuas. O Se sea, sacaron de ahí. en medio de eso habían asesinos que andaban, ojo, pero fíjense que qué importante este dato que le voy a dar. Los hooligans no eran pandillas, los hooligans no eran movimientos organizados, eran borrachos, eran gente que trabajaba en la alcaldía, que trabajaban de guardaespaldas, eran gente que tenía su empleo normal, que iba el domingo a emborracharse, a desquitarse sus penas sociales, sus frustraciones sociales, y eso fue más fácil porque cuando los descubrieron, mandaban detectives y le decía, papito, usted el domingo fue a armar un pleito a tal estadio, así que si lo vuelve a hacer, lo vamos a hacer que lo despidan de su trabajo. El tipo se calmó, aparte de que hubieron 5,000 personas vetadas para siempre. De no poder entrar a un estadio. No poder sí, entrar. señor. Entonces, mi estimado, eso lo que hizo Peter Taylor, lo que hizo fue, con esas 76, es decir, pegar un golpe en la mesa y decir, no, ya basta, ya no queremos más muertos. Porque es que lo que estábamos hablando antes de que empezáramos, una muerte vale lo mismo que 96. Así es. En nuestro país, aquí se jugó una final con ataúdes. Con 4 muertos al lado. ¿Sí o no? En bolsas. En bolsas. En No bolsas. ataúdes, en bolsas. En bolsas. Y así se jugó la final. Sí, señor. Discúlpenme, pero para mí cualquier vida es valiosa. Así es. Entonces, yo veo esa historia que pasa en Inglaterra porque alguien dice, no, hombre, mira que Inglaterra, no. Problemas sociales, problemas económicos, Problemas revueltas, de intrafamiliares, de bebida. los mismos problemas que tenía esa sociedad la tenemos nosotros. ¿Cuál fue la diferencia? Tomar decisiones radicales sin medias tintas. Usted dijo algo. No podemos ser políticamente correctos cuando hay cosas que nos sobrepasan como sociedad. Vámonos ahí a esa parte de ser políticamente correcto. Realmente cuando se quiere ser políticamente correcto, lo que realmente se está haciendo es todo lo contrario. Sí. Se está haciendo completamente incorrecto. Correcto. Políticamente y socialmente. ¿Por qué? Porque tenemos un problema que tenemos que solucionar y no podemos seguir dándole largas. Yo recientemente estuve en un partido de leyendas. Llevé a mi esposa y llevé a mi pequeño de 6 años a un partido porque dije, ¿qué problema puede haber? Son leyendas. Y cuando empecé a ver al inicio del partido los que iban a jugar, personas de 60 años, personas de 70 años, Sí. pues dije yo, bueno, esto realmente es para divertirnos. Y así fue. El espectáculo en la cancha fue espectacular, nos la pasamos muy bien, aplaudimos a ambos equipos, lo que hicieron.
le reconocimos a estas leyendas que nos dejaron cosas tan importantes en el fútbol en años anteriores. Y al final del partido, increíblemente, hubo un conato de pleito nuevamente entre una barra y la otra. Sin necesidad de mencionar nombres, porque no es la intención hacer esto. ¿Qué tan arraigado está la situación, doctor, que en un partido de gente de 50, 60, 70 años, Sí. retirados del fútbol, que lo que van es a deleitarnos, a divertirnos y a divertirse ellos también, llegan estos inadaptados sociales o frustrados sociales o lo que usted quiera llamar, que usted ya les había dado un tipo de catalogación, y llegan a hacer este tipo de escenas. Bueno, mi hijo casi entró en pánico, temeroso. Obviamente en algún momento sintió temor de lo que estaba sucediendo en el estadio, porque a los 6 años ya uno se entera de situaciones. Sí. ¿Y por qué sigue pasando esto en nuestro fútbol? Hasta en partidos sin importancia, y que el único propósito es que nos divertamos. Sí, fíjese que yo, joven, jugué en ligas burocráticas y llegué hasta Liga Mayor Para en que vea. fútbol federado. Y la violencia no solo es en Liga Nacional, la violencia está inclusive hasta en el clásico de la colonia. Es decir, estimados, nosotros estamos en un mundo violento, donde hay mucha impunidad de por medio. El violento, si sabe que es impune, lo va a Sí. seguir haciendo, porque su conducta violenta la va a repetir siempre. No es que de un día para otro va a decir, voy a dejar de ser violento. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Usted dijo, bueno, es un partido sin trascendencia, es una cascarita, Una ¿verdad? potrita. Una potra, pero aún así vinieron unos inadaptados y se pelearon. Sí. Entonces, ¿pero por qué? Porque alguien lo permite. Porque alguien lo permite. ¿De acuerdo? O sea, es decir, nosotros como sociedad tenemos que decir, bueno, ¿qué me conviene a mí? ¿Tener un fútbol sano, un fútbol ordenado, o necesito que alguien lo haga? Por ejemplo, me acordé del caso digamos, en 2021 que inició el fútbol colombiano. En el fútbol colombiano, por ejemplo, las barras están tan trabajadas, ¿verdad? Tan trabajadas que, por ejemplo, ahí hacen congresos de barras. Óigame, es como que en un campo se reúnan 8 barras de equipos y haya un congreso entre barras. Muy bien. Entonces hay una barra que es la anfitriona y lo recibe. En Colombia, ellos le llaman plan de juego limpio. Entonces, por ejemplo, hay zonas del estadio que está definido para familia. Por ejemplo, usted dice, no, yo voy a comprar el ticket de la zona del estadio que es para familia. Usted va. Y fue justo ahí donde la barra, hubo en el clásico de Bogotá, se metieron esas barras ahí. ¿Pero por qué? Porque la violencia nos trasciende, Reiner. O sea, Muchas veces nos supera. ¿Eh? Nos supera. Entonces, ¿qué pasa? El problema es cuando no estamos preparados. Por ejemplo, usted le tocó vivir eso en ese partido, a mí me tocó en la final. Yo andaba con 5 mujeres, imagínate, yo el único varón, y miraba aquella bola amarilla que me venía. Yo dije, aquí me mataron ya, ¿verdad? Porque en la zona que estaba, habíamos de los 2 equipos. Sí. El problema es cuando, por ejemplo, yo miraba el comportamiento de las autoridades, y con todo respeto, pero yo decía, ellos no estaban preparados para eso. Entonces, yo la primera sugerencia que haría, porque aquí hay que sacar conclusiones. Sí, y hay que dar sugerencias para La mejorar primera esto. sugerencia que yo haría es que hagan un benchmarking. Que esos policías digan cuáles son mis policías más adelantados, cuáles son los más pilosos aquí. 4, papito, te me vas para Colombia, te me vas para Brasil, te me vas para Argentina o Inglaterra y aprendes manejo de masas. Por ejemplo, una de las cosas de los fútbol más adelantados, por ejemplo, Chile tiene, todos los equipos tienen seguridad privada. Todos los equipos tienen seguridad privada en el estadio, más la seguridad pública. Sí. Porque aquí decimos, no, es que los policías tienen que atender el clásico y además tienen que atender La ciudad. la ciudad. Sí. Lo que van a mandar, una determinada cantidad, no van a tener todos los policías ahí para un clásico de fútbol. Entonces, pero insisto, volviendo al tema de las barras, el problema es que las barras son
el océano donde se ha desembocado toda la problemática de nuestro país. Todas las frustraciones ahí se van a desbocar. Y si a usted le suma eso, alcohol y droga, le voy a poner otro ejemplo. Un día cometo la locura de ir a ver un partido al Excelsior. Perdón que ponga ejemplo, pero sí. Entonces aquí estaba la barra local y aquí estaba la barra del equipo. Que es un estadio pequeño. Pero usted no se imagina cómo ahí sobraba la cerveza y cómo sobraba la marihuana. Literalmente. Entonces, en un campo de fútbol, la pasión desbordada. Sí, porque metámosle psicología. Sí, claro. Se imagina un aficionado que va a ver el partido, ve el delantero que está solito frente al marco, lo falla, ahí nos sale el energúmeno, ¿ah? ¿Cómo es posible que lo haya? Y nos hace efervescencia. Sí. Ya se imagina estar en un estadio con droga, con cerveza. Y más todo lo que hemos hablado, frustraciones, Y problemas de trabajo, problemas económicos, etc. Entonces, obviamente ahí va a ser fuego y gasolina. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo empezar a poner una base? Sí. Porque esto es de empezar desde abajo. Sí. Poner la base en la que vamos a cimentar todo un trabajo que va hacia arriba para detener el crecimiento, porque cada vez, si lo estoy hablando, que esto ya se va a dar en partidos intrascendentes, de casi viejitos, diríamos así, aunque no lo digo de manera despectiva, porque en realidad todos vamos para ese camino. Sí. Y hasta ahí vamos a llevar el relajo de confrontaciones. Entonces sí me preocupa que esto va creciendo, escalando de tal manera que se va a terminar jugando con estadios vacíos. Sí, lo que pasa que ahí, mi estimado Reiner, es que aquí se tiene que tomar una decisión de los protagonistas. Tiene que ser decisiones integrales y sin ser políticamente correctos. Sí. Eso es que, ¿por qué? Porque si yo quiero ser políticamente correcto, por no dañar a este sector, lo voy a tratar con manos como de guante, ¿no? Sí. Y a este no, tiene que ser integral. Porque ¿quiénes son los protagonistas del fútbol? Estamos hablando de periodistas, estamos hablando de los mismos futbolistas, de los técnicos, de los dirigentes, de los patrocinadores, de los estadios como tal. ¿De acuerdo? Del mismo aficionado. Todos esos somos protagonistas de nuestro fútbol y cada uno de ellos tiene su cuota de responsabilidad. Y su rol en componer esto. Le voy a poner un ejemplo. A veces la violencia misma, y con todo mi respeto, yo quiero mucho a los futbolistas, inclusive con algunos guardo amistad, pero la violencia nace en el campo, cuando se empiezan a comportar mal. Sí. La violencia nace ahí porque el aficionado, mire, aquí estamos hablando de figuras de autoridad, cuando le metamos la psicología, los futbolistas son figuras de autoridad aunque no quieran. Son el ejemplo de niños. En el mundo el niño quiere peinarse como Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo sale y le pega un trompón al árbitro. El niño dice, si lo hizo mi héroe, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Aprendemos, el ser humano aprende de sus modelos. Nuestros futbolistas, aunque no quieran, son figuras públicas. Los árbitros son figuras públicas. Los entrenadores son figuras públicas. Y son los primeros indisciplinados, sí, ¿verdad? Porque ellos también son parte de eso. Periodistas. La forma que dicen que influyen, hay una influencia, tienen liderazgo. Con tener micrófono, no crea, hay mucha gente, ahí estamos hablando de violencia, pero también hay mucha gente que está escuchando radio y estoy viendo televisión porque cree que lo que está diciendo ese periodista es la verdad absoluta. Ah, si lo dice este periodista que tiene 50,000 seguidores, 6,000 seguidores, es la verdad absoluta, yo le creo. Dirigentes. Los dirigentes también tienen, con un tuit que pongan, este domingo vamos a matar, este domingo vamos con todo. Suena a batalla, a ganar el partido, pero mucha gente no lo entiende así. Ojo, no lo entiende así, lo pueden malinterpretar. No, pero es que mi presidente dijo que aquí hay que entrar a matar, yo aquí voy con todo. Agarra una piedra y no importa si el pavimento quiebra. Para... Claro, entonces, todos los protagonistas en el fútbol tenemos que poner nuestra parte. Insisto, ese modelo de Inglaterra, aunque como usted bien dijo, guardando las distancias, pero esas sugerencias bien se pueden aplicar en el país, porque lo primero es no medias tintas, tolerancia cero. Yo se lo digo con toda honestidad. Aquí se dio una circunstancia de la persona que le pegó a la policía en la espalda. Yo lo vi de frente.
Yo lo vi, qué patada le pegó ese, ¿no? Y uno sabía que se iba a volver viral eso. Sí. Y después que lastimosamente la persona la Falleció. mataron, ¿no? Sí. Entonces, pero francamente, si esa persona hubiera estado presa, era para que prohibirle la entrada de por De vida por al vida, Estado. de por vida. De por vida al Cuando usted ya no Estado. respeta una autoridad, no respeta al vecino, no respeta a nadie. Es que usted va a matar a alguien. Óigame, esa patada es para que esa policía hubiera muerto. Sí. Gracias a Dios. Es fuerte ella y resistió el golpe, Gracias porque a una Dios caída resistió. violentísima. Entonces, ¿qué pasó? En esos países, tolerancia Cero. cero. Preso Insisto, y no vuelve a entrar a un estadio. 5.000 personas vetadas en el fútbol inglés. De entrada, de que entrada. no podían entrar al estadio. 36 cadenas perpetuas. O sea, no estoy hablando de 6 meses preso, no, cadenas perpetuas. Gracias a documentar a los fanáticos. Gracias a Dios en que tomaron las medidas que, por ejemplo, los carnetizaron, los identificaron y eso, ¿sabe qué? Ayudó más bien también a que el equipo creciera, porque ya ese aficionado ya decía, hijo, le tengo que comprar mi entrada al año. Quiero Y aprovechar, amarrar ese tema que acaba de mencionar para ir llevando el tema a las últimas etapas de hoy y hablar puntualmente. ¿Qué medidas puntuales, las 5 tal vez que a ustedes se le vienen a la mente más importantes, se deberían ya ir tomando para ir teniendo control sobre esta gente que llega a hacer relajo a los estadios? A mí me parece que la carnetización es un tema muy importante y debe ser responsabilidad de cada club. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, pongámosle como la primera de las medidas, pero yo diría que otras 4 más podríamos considerar las 5 más importantes que deberían tomarse. Entiendo que ya el alcalde en la ciudad de San Pedro Sula está colocando estratégicamente cámaras. Sí. Eso sirve para que con el carnet más la cámara usted identifica el que hace relajo. Sí. Ahí ya podríamos decir que llevamos 2, pero ¿cuáles serían las que podrían complementar y que serían aplicables, o sea, con un esfuerzo casi mínimo en el país? Ok, bueno, excelente pregunta, doctor, porque mire, en primer lugar, yo le sumaría a lo que usted menciona, profesionalizar nuestro fútbol. Mire, yo soy un convencido que entre más profesionales sea algo, mejor. Entonces, por ejemplo, lo que urge es un análisis estructural de nuestros estadios. Están mal diseñados. Entonces, por ejemplo, yo fui al estadio, al Estadio Olímpico, y estaba en preferencia. Uh-huh. Pero básicamente una de las cosas de las sugerencias que hizo Taylor en Inglaterra fue poner butacas enumeradas. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque eso le da control de entrada. Eso al mismo tiempo usted sabe quiénes fueron a su estadio. Entonces, ¿qué pasa? Usted me acaba de decir de que el alcalde va a poner cámaras y todo, pero si no se logra identificar al hechor, hay impunidad. Sí. Porque el hechor sí va a decir, ay, hay cámaras y todo, pero ¿cómo me van a identificar? Claro, obviamente estamos en tiempos de redes sociales, pero también hasta puede haber problemas, errores, porque imagínense que lo que pasó con el hechor, volviendo al ejemplo de la policía. Sí. Si alguien malamente había puesto la foto de una persona que no era esa persona. Sí, y de hecho se hizo viral. La iban a matar. O sea, ojo con esos detalles. O sea, para asegurarnos de eso tiene que haber algo profesional. Entonces, hay que rediseñar el estadio. Hay que rediseñar. Eso, una de las cosas que le dijo Margaret Thatcher a los dueños de los equipos en Inglaterra, le dijo, señores, ustedes quieren un buen negocio, tienen que invertir en su negocio. ¿Y ustedes qué le dijeron los dueños de negocio? Pero mira, lo que pasa es que no tenemos para invertir. Entonces, yo les presto dinero. Pero yo necesito que ustedes, si no pueden meterse en esto, mejor sálganse del fútbol. Y les prestó dinero por parte del Estado. Sí. En 9 años, les dio 9 años. 9 años le dio Margaret Thatcher a los dueños de equipo, a los dirigentes del equipo, para que mejoraran sus estadios, para que pusieran tecnología, para que identificaran a sus fans. Y en 9 años, y en 1992-93, tiran la famosa Premier League, que es la mejor liga del mundo. Entonces, alguien me dirá, ¿estás hablando de Inglaterra? ¿Qué? No, estimado, discúlpenme. Son cosas que se pueden hacer en nuestro país, pero que tenemos que quitar ser políticamente correctos. Vuelvo a insistir. Entonces, te dijo 2, entonces yo digo diseñar mejor nuestros estadios. Diseñarlos. Acondicionarlos mejor. Yo estaba enfrente ahí había una verja en el estadio. Miren,
ahí, hasta yo que estoy un poquito pasado de libritas, me podía saltar al campo. Sí. Alguien solo quebró un candado, Candado. y entró la Sí. gente. O sea, de un candado de 200 pesos depende la seguridad de 300 personas. No puede ser. No puede ser. Entonces, infraestructura del estadio, Sumaría, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Comodidad en el estadio, le sumo esa estructura. O sea, imagínate, yo quiero ir al baño, yo no puedo ir al baño. El baño es como una gruta fantasmal. ¿Va? Yo quiero ir con mi esposa, quiero ir con con mi hija, y si va al baño, Dios santo. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Carnetizar, Cámaras de las seguridad, cámaras de seguridad, rediseñar los estadios, porque obviamente rediseñar los no estadios. estamos en capacidad de votarlos y hacer otros, Sí. pero ahí sí se puede reacondicionar la forma en que está distribuido Sí. ciertas digamos, posiciones dentro del mismo estadio, Sí. donde está sombra, donde está Y yo se lo cosas digo, como algo esas. que esto es meramente psicológico, lo que le voy a decir. Mejorar la autoestima de los jugadores. Yo se lo digo con toda honestidad. Alguien dice, ay, es que yo necesito el aliento. Usted ve el fútbol inglés. El Liverpool entra a jugar y cantan Nunca está solo y nada más. Y quizás sentadito, el fan de Liverpool está apoyando. Sentadito, sentadito. Y si se para, viene Alguien y lo el sienta. de seguridad. Lo sienta. Ojo, que el de seguridad, generalmente andan de chumpa amarilla, ¿no se han Sí, fijado? sí, señor. Ellos no están viendo el partido. Ellos están Ellos completamente están viendo viendo la afición. la afición. Ellos están viendo la afición. Hay alguien que se está pasando ahí porque, ojo, el problema también, otro elemento de eso es la problemática del alcohol que está alrededor de los estadios ingleses. Porque, ojo, adentro del estadio inglés no venden alcohol. Es afuera donde están los pubs y toda la cuestión. Entonces, esa parte de la seguridad privada de los clubes. Eso lo hacen en Colombia, eso lo hacen en Chile, eso lo hacen en México, eso lo hacen en Argentina. Hay que meter inversión. ¿Qué pasó en Inglaterra? Los equipos le subieron a la entrada. Claro. Le subieron a la entrada y la gente decía, híjole, ¿cómo yo voy a ir a estadio tan caro que no sé cuánto? Pero iba a un estadio seguro, iba a un estadio de que daban espectáculo, Sí. ¿verdad? Entonces, los jugadores también, cuando yo menciono los árbitros se van a preguntar, ¿y a mí qué me meten en eso? Si yo me dedico a Impartir orden, impartir orden. a justicia. No. Ellos son los que tienen que ir al portero. Papito, te estás tirando mucho. Estás perdiendo tiempo, maestro. Si lo digas, vas expulsado. Entonces, entre más profesional sea el árbitro, hacer que el fútbol sea, la gente no se enoja. A usted le ha pasado, yo estaba en el estadio, o sea, la persona viene enojada de su trabajo, tiene malos jefes, está con problemas de inflación, con problemas económicos. No le ajusta la plata y de repente está perdiendo el equipo. Y de remate alguien pone un post y dice, miren estos bárbaros, ¿cuánto va a costar en la final? El tipo va al estadio diciendo, aquí me timaron. Y ve a ese portero, el mejor del país, tirándose por Dios cada mío, jugada. se lanzó, sacó la pelota al córner, pero se queda un minuto. Dios Haciéndose mío. el golpeado y nadie lo tocó. ¿Y sabe qué es peor? Yo he escuchado a narradores de fútbol que dicen, sí, es que está perdiendo tiempo. No, hombre, eso en otros países no se vale, porque eso es... ¿Sabe cuál es el promedio estadístico de tiempo efectivo en nuestro país de fútbol? 23 minutos. Sí. Si yo le metiera estadística a la cantidad de plata que yo pago por ir a ver 23 minutos, mejor me quedo viendo la potra. Bueno, y quiero decirle eso, basado en lo que acaba de mencionar, la liga que más minutos promedio tiene de juego es la Premier League. Sí. Y es precisamente por todas las medidas, sanciona Claro. fingir faltas, sanciona que el portero, como dice usted, pierda y finja faltas también, Claro. etcétera. Entonces también acá es algo que podemos tropicalizar, ir llevando ese tipo de medidas que influyen en el espectáculo dentro del campo No y el de las graderías. No se fija la diferencia, aquí hay una diferencia abismal cuando está el arbitraje local y el arbitraje internacional. Sí, sí, Hay lo una- hemos visto que en... el jugador se tira y el árbitro, papito, te tiraste, el partido sigue. Hay fluidez, el jugador le va a reclamar, hasta lo pechea al árbitro. Aquí. Internacionalmente lo hace y ya sabe que es roja y se va. Acá le toleran mucho. Medio lo toca y va expulsado. Entonces Sí. creo yo que parte de eso, estamos hablando de estadios, estamos hablando de la parte psicológica,
porque hay que meter la parte psicológica. Estamos en la parte de la tecnología con las cámaras, el tema de la carnetización, ¿verdad? El tema de dejar de azuzar a la violencia. Sí. O sea, si hay gente violenta, que los que amamos el fútbol no seamos violentos. Sí. Podemos apoyar sin ser violentos, ¿sí o no? Sí. Entonces, No mensajes de doble interpretación, porque sí, es cierto, estamos listos para la batalla, pero no, sabemos que es batalla deportiva, obviamente, sí, pero hay mucha gente que lo toma por otro lado y estoy de acuerdo con usted que no debe ser ambiguo el mensaje. y sabe que eso ha llevado a ser exacerbados en nuestras conductas. Aquí, por ejemplo, es bien complicado a veces ver el respeto de sus mismos colegas. Estaba hablando de jugadores. Aquí hay jugadores que entran a quebrar, Sí. literalmente. En el país es, volviendo a poner ejemplo, el fútbol europeo, inclusive fútbol de la región, vemos que entran con fuerza pero sin mala intención. Sí. Aquí es... Llegan a jugar. Te quiebro y te quiebro. ¿Cuántas veces no hemos visto jugadores que les han roto los tobillos o los han lesionado y el tipo dice, no, este me pegó porque quiso? ¿Qué significa eso? Que durante todo, los que hemos jugado fútbol sabemos, mira, papito, ahí a la vuelta agárrate, te voy con Sí. todo. Ese es lo que dice aquel famoso este exjugador, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? Que trabaja en todo deporte, perdón que diga... Eduardo Bennett. Eduardo Bennett, él dice, las cosas se quedan en el verde césped. ¿Cuántos jugadores no le dicen, espérate, papito, aguantate? Lo dicen, lo dicen. Entonces el jugador que dice al final, híjole, pucha, ¿cómo estás? Y el jugador que te lesionó, ¿ya se disculpó contigo? No, hombre, ese quería fregarme. Porque se lo estuvo diciendo todo el partido. Todo el partido. A la próxima Entonces, te rajo. Entonces, insisto, todos los protagonistas de nuestro fútbol tenemos que aportar a que esa violencia mengue. No es que solo son las barras, estimado, porque a veces aquí hemos estigmatizado solo las barras, pero hay un montón de otras cosas que suman a eso. Suma la violencia política que puede haber, la violencia social, las situaciones que estos chicos traen de las colonias populares en las que viven, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? Y pareciese que se vive en solo ciertas ciudades de nuestro país, porque llama mucho la curiosidad que en las ciudades grandes, de los equipos grandes, no se puede tener una afición compartida, pero nos viajamos a unas horas de San Pedro Sula y vamos a La Ceiba y vemos la gente del Vida y la gente del Victoria y puedo mencionar estos dos equipos porque usted ve los partidos, el clásico, un Vida con un Victoria, claro, platicando, tomándose su fresquito o lo que sea, el contenido de su bebida, sí, pero sin problemas. ¿Sabe por qué? Porque el violento se va siempre a escudar en la impunidad, en el anonimato. Ese Vida, esa Victoria que usted menciona, ¿se conocen? Se conocen. Hey, ¿quién le quebró la cabeza a aquel? Fulanito. No sé. No. Ahí, bueno, ellos sí. No sé quién fue. Ellos sí, pero ellos sí se conocen. Ceiba. No, hombre, fue Tachito, el que vive allá en la esquina. Vaya, métanlo preso, papá. Entonces, ahí, sí, eso hace, los expertos en seguridad, eso le llaman endurecer el blanco. Muy bien. Eso es endurecer el blanco, porque ellos se conocen, entonces hay menos violentos. No, ese es el bolito del pueblo, ese es inclusive le pega a la mujer, no le va a pagar a alguien en el estadio. Se conoce, mientras que en los estadios grandes, en las ciudades grandes, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, es más complicado poder identificar. Exactamente, el violento se escuda en el anonimato, por lo tanto, por eso es importantísimo el tema de carnetización y las cámaras de seguridad en los estadios. Muy bien. Yo para ir aterrizando y finalizando este podcast que ha estado más que interesante, quedamos claros en algo. El problema no nace en el estadio, se trae de la casa o del trabajo, de donde sea que se origina el aficionado que llega al estadio. Sí. Tenemos claro eso. Dos, los detonantes muchas veces no son la rivalidad entre barras, sino muchas veces viene inclusive de directivos, de cuerpo técnico y a veces de algunos jugadores que sin darse cuenta, porque yo quiero entender que es sin querer que lo hacen, terminan incitando a algunas personas a la violencia. Hay que parar eso, hay que dejar bien claro el mensaje. Tres, yo diría que hay que empezar una campaña que sea obviamente adecuadamente orientada para ir cambiando la cultura y el comportamiento masivo del aficionado hondureño que ama el fútbol y que quiere volver a los estadios. Y cuatro, también concienciar a la gente de que hay que denunciar.
Hay que denunciar porque si yo estoy al lado y veo quién lo hizo y no lo señalo al momento de que hay un problema, entonces estamos siendo cómplices de esta situación y creo que eso ya tiene que también parar en ese sentido, porque realmente que nos volvemos cómplices no solo en este asunto, hemos vuelto cómplices en casi todos los aspectos de nuestra sociedad. Claro. Y 5, creo que todas las autoridades deben tener la voluntad de querer cambiarlo y dejar de ser políticamente correcto porque usted no puede quedar bien con todos. Sí. Esas son mis 5 conclusiones. No sé si usted quiere sacar sumaría también 5 conclusiones que puedan realmente dar la base para que esto empiece a cambiar y podamos, yo quiero ir con mis hijos o el caso del pequeño que es el que vive conmigo, los mayores ya son personas profesionales, pero sí quiero ir en familia a ver los partidos, pero tranquilamente, sin saber que voy a arriesgarme a que un niño de 6 años la pase muy mal en un estadio. Sí. Interesante. Ahí lo que yo sumaría al tema de la impunidad es de que las autoridades entiendan de que esto se tiene que tomar con fuerza. Con fuerza. No con mano dura. Con mano dura. No se puede tomar medidas a medias tintas. Porque lo que usted acaba de decir, sí, yo quiero decir que este es el violento, pero si yo pongo la denuncia y no le pasa nada y ese violento después se va a descartar conmigo, entonces la gente por eso deja de denunciar. Porque dice, bueno, para que lo metan 3 días preso, que lo suelten el lunes, para que denuncio. Sí. Entonces, se tiene que tomar medidas fuertes para que el mensaje sea claro. Ese es el punto. El mensaje que se debe dar debe de ser un mensaje rotundo y claro. Número 1. Número 2. El tema de entender de que el fútbol va a mejorar cuando todos los integrantes, cuando todos los protagonistas nos concentremos en la mejora de ese fútbol. Que no le temamos a que, ya no tenemos barra, ¿y quién nos va a alentar? Que hagan una prueba de marketing, que dejen un tiempo de que utilizar la barra y a ver cuánta familia regresa, cuántas personas que no iban al estadio regresan, ¿verdad? Y eso sería interesante, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, es que si no va a nuestra barra, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Verdad? Ese es otro análisis, ¿verdad? Pero habría que ver qué tan infiltrada puede estar la barra por temas del crimen organizado, etcétera. Por ejemplo, en México hay especialistas que dicen rotundamente que las principales barras del fútbol mexicano están infiltradas por crimen organizado. Y ahí hemos visto lo que pasó en Santos Torreón, que hubieron inclusive lo que pasó muertos en el partido que negaron que hubieron muertos, pero vimos por supuesto gente en condiciones. ¿Pero por qué? Porque barras infiltradas. Yo no lo sé, por eso no me atrevería a decir si nuestras barras están infiltradas. Lo que sí sé es tema de un análisis diferente y un estudio aparte. Lo que sí sé, y ese es un punto, es cómo el que la vino a entrenar, ojo con eso, porque pasó en Colombia, pasó en Chile, pasó en México, vinieron gente de Argentina a entrenar barras. En México lo dicen abiertamente. Aquí trajeron equipos, entrenadores argentinos para decir cómo la porra, que así se le decía, la famosa barra en México, la porra se convirtió en barras bravas. Sí. Ahí nace la perra brava en Toluca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que eso se descontroló. Se descontroló, porque creo yo que al inicio se hizo con buenas intenciones de tener algo organizado para alentar a sus equipos apoyar. Y al final se fue exactamente. Degenerando. Entonces, creo yo que esas serían mis conclusiones. Y tercera y última es profesionalizar nuestro fútbol, profesionalizar a nuestras autoridades. Yo quisiera saber cuántos de estos, y con todo respeto a la policía, cuántos de ellos son especialistas en control de masa. En Inglaterra se llama Grupo Elite de Control de Masas. ¿Pero qué? ¿Son expertos en relaciones públicas? O sea, no es solo ir a toletear. No, claro, de acuerdo. Son expertos en relaciones públicas y son expertos en control de masas. ¿Qué hacer en el momento de crisis? Yo se lo digo por experiencia. Yo estaba en esa final y yo miraba a los policías. No sabían qué hacer. Sí. No sabían qué hacer. Bueno, de hecho fue algo público porque estaba grabado en televisión y al final uno ve el video y analiza y no es muy complicado sacar conclusiones, doctor. Entonces, yo en lo personal, y quiero que quede claro, yo no es mi intención de criticar a la policía. Yo creo que hacen un trabajo quijotesco porque a veces no tienen se exponen las herramientas. No es fácil ver venir 500 personas y yo ahí solo somos 15. Claro no que sí, no es fácil. Yo creo que son héroes inclusive, pero hay que ser profesionales. A los jefes policiales, agarren a 5 de los más adelantados
y mándenlos a Brasil. Profesionalizar, Mándenlos especializarse. A especializarse. Control de masas, relaciones públicas, control de barras, ¿verdad? Que los manden a la 12, un partido Boca River, y los manden a meterse a la 12 en la Bombonera, a ver cómo se siente. Sí. Y así entender qué pasa control de masas, porque eso es importante. Créanlo, que si en el estadio hay, en la barra, 500 personas, 4 o 5 las manejan. Sí. Si usted controla a esos 4 o 5, la masa está tranquila. Se controla. Pero si nadie sabe de eso, y volviendo a mi última conclusión, el tema de los estadios. Según protocolo, si hay un problema en las graderías, tienen que meter la gente en el césped. Pero si en el césped no saben qué hacer, sí, eso se vuelve una batalla campal. Sí. Entonces creo yo que este es un tema bien amplio, se lo digo con honestidad. Pero creo que esas serían mis conclusiones para ir aportando un poquito más. Y bueno, pues ha sido el tema de hoy, la violencia en los estadios, cómo intentar ir rescatando de a poco nuestro fútbol, nuestra afición a los estadios. Yo de pequeño, seguramente usted también disfrutó de partidos en el estadio con su familia. Hoy es muy complicado dar ese paso de ir a los estadios con nuestras familias por la inseguridad reinante dentro del recinto. Entonces sí, nos interesa que los equipos vuelvan a jugar con estadios llenos, pero con tranquilidad, en familia, entre amigos, y que la paz vuelva a reinar en nuestros estadios. Y ese no es un trabajo solo de autoridades, sino también de equipos, directivos, jugadores, aficionados, y aquellos líderes sociales que tenemos en el país. Usted lo decía, y me gusta, y este es un mensaje que va dirigido al gobierno, porque el gobierno debe liderar también una campaña para regresar a los estadios, y es bien clara. Lo hizo una mujer en Inglaterra, Margaret Thatcher. Tenemos una mujer de presidenta, así que el reto está lanzada para nuestra presidenta, Xiomara Castro de Zelaya. Lidere, pero ella, porque hemos visto que algunos de sus digamos, acompañantes en este gobierno, en instituciones deportivas, gustan más de la confrontación, que es precisamente lo que no queremos en el fútbol. Así que ella, que hemos visto que ha tenido actitudes más de conversación, de realmente entrar en el diálogo, pues bueno, ella, que ha dado el ejemplo muy bien en ese sentido, sea quien tome la batuta y reine nuevamente en nuestros estadios la paz. Que nuevamente lo que veamos no sean barras, sino que veamos familias disfrutando de un espectáculo dentro de la cancha y no fuera de ella. Este ha sido el blog de esta semana y quedamos con ustedes próximamente con un nuevo tema de interés para todos. Doctor, muchas gracias. Dios les bendiga. Vamos a todos, Jorge.